Juan Manuel Cao. A fondo. En la primera audiencia del panel de la Cámara de Representantes que examina la retirada de Afganistán, ha salido a relucir que Estados Unidos está en estos momentos financiando el Talibán. Eso lo reconoce el inspector general para la reconstrucción afgana, quien también aseguró que era absolutamente falso que hubiesen en aquel momento 300.000 soldados y policías afganos listos para llenar el vacío que iban a dejar los soldados o las tropas estadounidenses cuando se retiraran. Y dijo algo peor, si cabe, que al menos la mitad de esos 300.000 eran fantasmas a los cuales se les pagaba un salario. Vamos a hablar de ello, ¿no? Que cuán en serio podemos tomar todo esto, y también más adelante hablaremos del injustificado nerviosismo de Díaz-Canel en Cuba. Muy buenas noches a todos ustedes, bienvenidos a Fondo. Bien, para hablar de Afganistán hay que llamar a los que saben, y está con nosotros Ron Aledo, que fue analista de contrainteligencia de la CIA, de la DIA, CEO de Miami Intelligence Agency, fue asesor de inteligencia precisamente para la policía afgana en Kabul. Lo pueden encontrar en su página de YouTube, Ron Aledo, ex-CIA Contractor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado de estar aquí. A ver, es una cosa que tengo duda yo en cuanto a este inspector general especial para la reconstrucción de Afganistán, es el título que él está hablando en este primer día del panel. ¿Eso es un cargo que él tuvo antes de la retirada o eso es un cargo que crearon después de la retirada? No, eso es desde muchos años, eso ya llevaba. Yo recuerdo que en el 2011, 2012, la primera vez que yo fui a Afganistán, ya yo leía eso ya lleva desde hace muchos años, sale, todos los años salía con cómo iba la misión. Nos decía qué tal estábamos, dónde había progreso, dónde había cosas que estaban yendo mal, la situación de los talibanes, la situación del gobierno, donde el despilfarro de dinero, si se lo estaban robando o no, cuánto dinero estaba siendo adjudicado para esto, para otro. Eso ya llevaba desde hace muchos años. De hecho, me sorprende que siga hasta ahora, pero eso lleva ya desde hace muchos años. Ahí es donde me sorprende, ¿no? Que lo que no sabíamos es que continuó dándose dinero en Afganistán. Vamos a ver, tenemos varias, porque fue larga su declaración ante este panel del Congreso, lo que dijo este inspector. Adelante. While I agree, and we all agree, Afghanistan faces a dire humanitarian and economic situation, it is critical that our assistance not be diverted by the Taliban. Unfortunately, as I sit here today, I cannot assure this committee or the American taxpayer we are not currently funding the Taliban. Nor can I assure you that the Taliban are not diverting the money we are sending from the intended recipients, which are the poor Afghan people. Me parece gravísimo, dicho en voz de la persona que está encargada de distribuir esas ayudas. ¿Cómo lo ve usted, que ha estado allí y que puede matizar o no el asunto? Este informe, que como dije, lleva desde hace muchos años, todos los años salía, es muy confiable. Es un informe muy objetivo, neutral, que no se hace con ningún tipo de politización, ni muchísimo menos. Simplemente lo que hace es que recoge los hechos, los que se ve, y los pone en un informe después de una investigación. O sea que es muy confiable. Y sí, es parte del desastre que creó la administración Biden con esa desastrosa salida ya hace un año y medio atrás. No solamente le dejamos miles de millones de dólares en armas. ¿Es verdad que hoy por hoy es el grupo terrorista mejor armado del mundo con las armas que se quedaron? Sí, porque hay que recordar que tienen una ventaja los talibanes. Y es que ellos controlan el país ya completamente, no es un grupo que está por ahí escondido. Un grupo marginal, ¿no? Exacto, no, que está escondido. Le dieron el poder además de las armas. Tiene el poder, tiene el gobierno, tiene todo el país de Afganistán. Entonces, no solamente se beneficiaron de los miles de millones de dólares que nosotros dejamos en armamentos, en vehículos, camiones, balas, de todo, radios, de todo, edificios completos que construimos para la policía. Donde yo trabajaba en Afganistán, construimos un edificio completo, nuevo, y ahora ellos se lo han apoderado.
apoderados. Pero también simplemente parece ser que ahora también se están desviando y mal utilizando los fondos humanitarios que estamos enviando porque tienen una hambruna, tienen emergencias humanitarias, tienen emergencias, la gente pobre allí, que es casi todo el mundo, tienen emergencias de hambre, emergencias de frío, emergencias de falta de medicina, y parece que también las están malversando los talibanes. Un desastre completo. A mí me parece una inocencia, por decirlo de alguna manera, parecida a la de Cuba, la de creer que se puede llevar a este tipo de regímenes, con sus diferencias bastante parecidos en algunas cosas, se les puede entregar ayuda humanitaria sin que pase por ellos, sin que ellos la administren, sin que ellos la desvían. ¿No le parece una inocencia creer eso? Desgraciadamente es verdad. Los talibanes, hay que recordar que los talibanes son un grupo religioso y étnico que van a lo suyo. Por ejemplo, si yo soy un afgán hazara, que soy shia, que yo tenía muchos amigos hazaras allí, que trabajan en la policía, esos son herejes, a eso no se le da nada, precisamente porque Alá no está con ellos. Si yo soy un tayik o un uzbeki del norte de Afganistán, esos no son amigos de los talibanes, o son muy pocos amigos, eso no se les da nada. O sea que cuando nosotros le decimos, toma este dinero y repártelo equitativamente entre los pobres de Afganistán, nosotros podemos tener la certeza que no lo van a hacer. Todos los que los talibanes consideran enemigos de los talibanes se van a quedar sin nada. Solamente los amigos, los jefes, los jeques, los warlords, Pashtun del sur, que son fanáticos de los talibanes, eso sí posiblemente van a recibir. Pero todos los que son tayik, hazara, shia, eso no van a recibir casi nada. Los van a dejar morir de hambre los talibanes. De esa necesidad y hace una comparación muy curiosa, ¿no? De quienes se ven famélicos y quienes se ven gorditos, dice el inspector general, que de primera mano sabe qué está pasando con la ayuda que pasa además por sus manos. Adelante. If the purpose is to help the Afghan people, we have to have effective oversight to ensure the money goes to those people and not to some Taliban. And I would just say, I haven't seen a starving Taliban fighter on TV. They all seem to be fat, dumb, and happy. I see a lot of starving Afghan children on TV. So I'm wondering where all this funding is going. Usted que también es un psicólogo, ¿no? Este hombre se ve, está hasta el último pelo, ¿no? Está molesto. Se nota que está frustrado. O sea, está frustrado es la palabra, ¿no? Pero es que es con razón. Es que es ridículo, es ridículo. Nosotros estábamos allí, estuvimos ahí por 20 años. Y toda la ayuda que llegaba, ya sea humanitaria, porque USAID también estaba allí, la embajada estaba allí, una embajada enorme, gigantesca que teníamos allí, que yo fui muchísimas veces. Teníamos allí al Departamento de Defensa, teníamos allí a la Policía Europea, teníamos allí a Europol. Toda la ayuda que llegaba... era difícil de controlar, ¿no? Toda la ayuda que llegaba, nosotros la dirigíamos. Lo mejor que podíamos, siempre había corrupción, claro que sí, pero había gente en el terreno de Estados Unidos, de Europa, dirigiendo ese dinero, encaminándolo hacia la gente que lo necesitaba. Ahora no hay nadie. Le estamos dando un montón de dinero al ladrón del banco, administralo, confiamos en ti. Eso es lo que está haciendo la administración Biden, sin nadie que lo administre, sin nadie que lo supervise. Pero además yo veo un problema diplomático bastante grave, que es que Afganistán sigue siendo reconocido como un país normal y corriente en las Naciones Unidas y en todas las instituciones internacionales, lo que significa, pregunto yo, ¿no significa esto que de segunda mano estamos reconociendo el gobierno de los talibanes? Sí, sí, no lo reconocemos directamente y obviamente pues no, después de 20 años de pelear contra ellos, de estar en contra de su ideología fanática, que fueron ellos quienes albergaron a Bin Laden, albergaron a los árabes, a Al Qaeda, etcétera, pues obviamente no podemos, pero sí muchos otros países, especialmente los más musulmanes, los países... Sí, pero Estados Unidos no ha roto relaciones con Afganistán. Que yo sepa, no... Las Naciones Unidas... Afganistán tiene un asiento en las Naciones Unidas. ¿Quién va a ir en representación? ¿Quién va a ser el canciller? ¿Quién va a ser el diplomático? Los talibanes. Estados Unidos no reconoce este gobierno como tal, no tenemos una embajada allí, la cerramos, se apoderaron ellas de esa embajada enorme que construimos, que costó cientos de millones de dólares, se apoderaron ellos de ahora y de la base y de todo. Pero sí es reconocida por Arabia Saudita, esa es reconocida por las Naciones Unidas, ¿Arabia reconocida Saudita por China. ha dado un vuelco?
Oh, completamente. ¿Cómo es eso? Cuénteme. Arabia Saudita desde los años 90, desde que tuvimos la primera guerra del Golfo y antes también, Arabia Saudita tenía una relación íntima con Estados Unidos de defensa y económica. Yo recuerdo cuando yo estudiaba en las bases militares en San Antonio, los saudíes tenían allí edificios completos en Lackland Air Force Base, en San Antonio. Eran edificios de ellos ponían dinero, eran unos íntimos aliados de Estados Unidos. Y en los últimos 5 años, después de más de 20 años de íntima amistad, han dado un about face, como decimos en el ejército, han dado un 180 grados y ahora completamente se han alejado de Estados Unidos. ¿Y a quién se han acercado? A China. Se han divorciado de Estados Unidos y prácticamente se han casado con China y ahora están utilizando a China para declararle la guerra al eurodólar, que era la moneda como tal que llevaba el ritmo mundial de todas las transacciones de petróleo del mundo. Y ahora pues lleva un camino y una visión geopolítica de Arabia Saudita completamente alejada de Estados Unidos e independiente. Eso nadie lo veía 5 años atrás, una cosa sorprendente. Vamos, cuando regresemos de la pausa, a ver más de lo que dijo este inspector general para la reconstrucción de Afganistán y también un poco del canciller ruso que está ahora mismo en Nicaragua, ¿no? Es interesante, volvemos. A ver quién me explica esto. Nos fuimos de Afganistán porque supuestamente, entre otras cosas, costaba mucho dinero, pero desde que nos fuimos de Afganistán en agosto del 2021, la administración Biden le ha dado a Afganistán en ayuda más de 8.000 millones de dólares y dice el propio inspector general especial para la reconstrucción de Afganistán que se lo están dando a los talibanes. Tenemos aquí a Ron Aledo, que fue asesor de inteligencia para la policía afgana en Kabul, conoce bien de lo que está hablando. Yo me acabo de enterar de esto por estas audiencias. ¿No es sorprendente? 8.000 millones de dólares. No nos habíamos ido de ahí porque costaba mucho. ¿Cómo se explica esto? Bueno, fue que hay que ver que la administración Biden hizo un desastre con esto de salir así y como salió de momento, de repente, sin dejar apoyo aéreo, que era lo que necesitaba el ejército afgano. Necesitábamos esos helicópteros para poder seguir teniendo, aunque sea una pequeña oportunidad en la pelea. Y pues claro está, hicimos el ridículo mundial saliendo de allí como salimos. Después de 20 años abandonamos a miles de amigos. Eso te iba a preguntar, la primera vez que estuviste aquí preocupado por amigos tuyos que entrenaron con ustedes, que les proveían inteligencia, algunos tratando de escapar, ¿qué ha sido de ellos? Sobre todo había uno que estaba tratando de escapar, comunicado contigo, logró salir. Sí, mi querido amigo pues me escribe todavía, estamos intentando sacarlo todavía. ¿Todavía? Todavía, estuvo durante muchos meses escondido, obviamente no puedo dar muchos detalles, pero estuvo escondido. Y yo traté de comunicarme con gente del gobierno y con gente del Departamento de Estado y estamos en un proceso. El plan A falló y estamos tratando el plan B, pero así como mi amigo, así dejamos a miles de personas abandonados allí. El propio informe habla de miles de colaboradores de Estados Unidos que están atrapados allí y que son blancos, si los descubren, bastante fácil. La Casa Blanca hace 2 semanas emitió un informe de 12 páginas donde las 2 conclusiones son, una, que la culpa la tiene Trump, que fue el que planificó esto, y número 2, que ellos realizaron una salida organizada e inclusiva, dice el documento. ¿Qué es una salida inclusiva en términos militares? ¿Existe eso? Eso es un invento, eso es un invento de Biden y del almirante Kirby, que es quien le escribió ese papel a Biden. De organizada no tiene nada, fue un desastre. Fue una cuestión que parece la Saigón 75. Hubo bombas, abandonamos el aeropuerto de Bagram, la base de Bagram, que era donde podíamos de verdad haber tenido una oportunidad de hacer algo decente de una retirada. Abandonamos a los soldados afganos a su suerte, abandonamos a nuestros amigos allí, a nuestros colaboradores. Fue un desastre humanitario, nos bombardearon, murieron 13 soldados a último momento, estábamos acorralados en el aeropuerto donde yo estuve muchísimas veces, el aeropuerto de Kabul, el área militar, estaban miles de personas allí acorraladas como sardinas. Esto fue un verdadero desastre y ese informe que es completamente, no tiene absolutamente nada de credibilidad. Estos informes que hizo la Casa Blanca es un informe politizado, amañado, donde ya las conclusiones estaban de por mano escritas. En otras palabras,
Biden o alguien de la administración Biden le dijo a las agencias de inteligencia, escríbanme un informe que las conclusiones sean que la culpa la tiene Trump. Eso es ridículo, absolutamente. Quien estaba a cargo de la evacuación, quien dio las órdenes, fue Biden. Fue Biden quien hizo este desastre, fue Biden quien ordenó hacer esta desastrosa retirada, inclusive, que no sé qué rayos es eso, pero fue Biden quien seleccionaron, ¿no? Por tribus, qué sé yo. Una cosa ridícula, absurda. Vamos a ver más de lo que dijo el propio inspector general para la reconstrucción de Afganistán, que se ve que está, como dijiste tú, frustrado. Está frustrado. So everybody, this was the worst kept secret in Washington about the capability of the Afghan government to survive. Again, I'm just shocked. It's like the number 300,000 Afghan soldiers and police. I don't know who is telling the administration there were 300,000 Afghan soldiers and police toward the end. Nobody we talked to ever said that that number was near there. We had reports that half of those people were probably ghosts. We were paying their salaries, but they didn't exist. Aquí hay dos cosas gravísimas. Una, que fue el propio presidente Biden el que se paró ante las cámaras y dijo que había 300,000 soldados afganos y policías listos para rebelar y ocupar el espacio vacío que iban a dejar, que no iba a ser un espacio vacío los soldados. Y luego esto segundo que él dice, de que al menos 150,000 de ellos eran fantasmas de corrupción. Se pagaba un salario por soldados y policías que no existían. ¿Le parece cierto esto? Sí, sí, completamente. Pero es muy grave. Se sabía que muchísimos, por lo menos 100,000, por lo menos, de esos 300,000 no existían. Lo que sí había un sistema muy corrupto. Afganistán es de los países más corruptos del mundo desde siempre, desde la cultura de allí, era corrupta. Y lo que hacían muchos generales, era que tenían en su nómina estos soldados ficticios. Y recuerda, éramos nosotros. Dice que eso se sabía en Washington, que era el secreto mejor guardado. Sí, nosotros lo sabíamos, yo lo sabía. O sea, que lo sabía la responsabilidad de dejar en manos de soldados que no existían. Sí. Nosotros le pagábamos los sueldos al ejército afgano. Ellos no tenían dinero para pagarles los sueldos. Creo que eran 300, 200 y tantos dólares al mes. Pero ¿qué pasa? Estos generales corruptos ponían en la nómina a estos fantasmas y ellos se quedaban con ese sueldo que supuestamente iban a sus soldados. Pero hay que ver una cosa, tan desastrosa fue la retirada de Biden y tan ridículo es ahora que Biden trata de echarle la culpa a Trump, que por esa presión fue que Estados Unidos ha seguido dándole más dinero. Que tú me preguntaste al principio, ¿por qué le damos más dinero? Porque fue tanta la presión que ahora Estados Unidos vamos a seguirle dándole dinero por razones humanitarias, porque hay pobres, porque hay una hambruna, porque etcétera, etcétera. Pero ahí es donde viene la ingenuidad. Ellos se creen que dándole dinero al talibán, ese dinero va a llegar a los pobres, a los que lo necesitan. Los talibanes se lo van a quedar con ellos. Para el terrorismo Ese dinero se lo van a quedar los talibanes para ellos y se lo van a dar a sus amigos y amiguetes solamente. Si tú eres un hazara, si tú eres un uzbek, si tú eres un tayik del norte que ha peleado históricamente contra los talibanes, no vas a recibir nada. Esa gente se va a seguir muriendo de hambre. Le estamos dando el dinero al ladrón para que el ladrón lo administre. O sea que es ridículo y es ingenuo. Lo mismo que quieren hacer con Cuba. Yo hago la comparación porque veo aquí, ahora mismo lo voy a discutir después en el próximo segmento, pero un poco el adelanto de, o sea, esta penetración de China y de Rusia en América Latina abiertamente y que los aliados de Rusia, se supone que estamos en guerra, no pagan un precio aquí. Cuba, Venezuela, Nicaragua. ¿Por qué? ¿Por qué no pagan un precio? ¿Por qué se les trata como si fueran amigos? Bueno, hay que recordar, y esto lo he dicho yo desde hace muchos años atrás, hay que recordar que desde el 93, cuando ganó las elecciones Clinton, Estados Unidos rebajó al nivel mínimo la importancia que le daba a Hispanoamérica. Todo lo contrario, durante Reagan, cuando Reagan estaba en el poder, Hispanoamérica estaba en el tope del tope del tope de las prioridades de Estados Unidos. La CIA tenía la misión de controlar y mantener a raya a las guerrillas, a los terroristas comunistas, marxistas que organizaba Cuba por toda Hispanoamérica. La FA, la Farabundo Martí, el movimiento de izquierda revolucionario. Tupamaro. Todos esos, todo el Sendero Luminoso. Esa era la misión.
Pero una vez que llega Clinton al poder en el 93, rebaja enormemente la importancia de Hispanoamérica. Allá ganamos la Guerra Fría y no me importa quién gobierna o quién no gobierne. Nos vamos a dedicar solamente ahora a las drogas, única y exclusivamente al narcotraficante, que también hemos fallado tan completamente, porque las drogas siguen llegando igual, pero se rebajó enormemente y eso sigue, esa cultura de rebajar la importancia de Hispanoamérica en Washington D.C., en el National Security Council, sigue hasta hoy día. En otras palabras, mientras no haya revoluciones y no haya más guerrilla ni nada de eso, no nos importa Hispanoamérica, que estén ahí tranquilitos. Y aunque la frontera esté llena de hispanoamericanos tratando de entrar, no le importa, no le importa. Lo único que logramos, lo único que de verdad le dio un poco de importancia a Obama, que yo estuve allí en el medio de todo aquello, fue en el 2009-2010 cuando Calderón le declaró la guerra al Chapo, más que nada, y a Sinaloa, a esos carteles. Pero aparte de eso, Estados Unidos le ha rebajado enormemente toda la prioridad a Hispanoamérica. Por eso es que Maduro sigue ahí tan contento, por eso es que todavía Cuba es una dictadura comunista ahí tan contenta, y por eso es que Nicaragua sigue ahí tan contento, porque no hay una voluntad política en el gobierno de Washington desde el 93, esto no es nuevo, para reducir a la ideología marxista comunista en Hispanoamérica. Lo único que le importa a Estados Unidos es que estén tranquilitos ahí, calladitos, y vamos a controlar un poco la droga. Cínicamente, a lo mejor que tengan dominados a sus pueblos y que puedan controlarlos, ¿no? Hay quien cree que les conviene en esas dictaduras. Yo no llego tanto, pero creo que hay también una mezcla de ignorancia, despreocupación, que también aquí hay gente que tiene la misma ideología en las administraciones, ¿eh? Desgraciadamente, y esto se da muchísimo más en el Partido Demócrata, no quiero meterme en política interna, pero es verdad, en el Partido Demócrata de Estados Unidos hay una especie de simpatía. La gente como Bernie Sanders, por ejemplo, Alejandra Ocasio-Cortez, tienen una especie de simpatía hacia los gobiernos marxistas de Hispanoamérica, eso es innegable. Bueno, los que dirigen la política hacia Cuba, pues hay varios que han expresado públicamente sus simpatías con el régimen y están a cargo de esa política. Imagínate tú qué podemos esperar. Y ahora con un demócrata en la Casa Blanca como Biden, muchísimo más. Yo realmente me da mucha pena con los hermanos venezolanos y con los hermanos cubanos que esperan, que confían que Estados Unidos vaya a hacer activamente algún tipo de movimiento en contra de Maduro o en contra de Cuba, pero realmente... Esa es otra inocencia. Es inocencia porque en Washington D.C., que yo estuve ahí 12 años, yo estuve en el National Security Council, yo fui con Homeland Security, yo estuve allí metido en todas esas reuniones, no importa Hispanoamérica para nada. Lo lamentable es que esas dictaduras lo saben y se nota el desparpajo con que actúan, es que lo saben. Muchísimas gracias por haber compartido tu experiencia y tus conocimientos con nosotros y con el público. Cuando regresemos